Bien. Gloria a nuestro Dios, gloria al Espíritu Santo de nuestro Dios, al Espíritu de verdad, al Espíritu de gracia. Y bueno, hoy día vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Vamos a continuar hablando sobre el Espíritu Santo porque hemos hablado ya este tema, hemos comenzado con la persona del Espíritu Santo. Hemos comenzado a hablar acerca que el Espíritu Santo de nuestro Dios es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, aunque la Biblia no hable acerca de esta palabra Trinidad, pero la Biblia nos habla claramente acerca que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Así es que más adelante vamos a hablar también a Jesucristo como Hijo y como Dios, porque ahí nos dicen, pero ¿cómo puede ser Hijo y cómo puede ser Dios? Son misterios y la Biblia nos revela los misterios, así que no se chifle. Bien, hoy vamos a hablar sobre los nombres del Espíritu Santo. Por ejemplo, los nombres que tenemos cada uno de nosotros nos dan a conocer quiénes somos, nos identifican. Tú te llamas Juan, tú te llamas Pedro, tú te llamas Isabel, tú María, y en fin, cada nombre tiene un significado y cada nombre nos identifica y nos llegamos a conocer por nuestros nombres y por nuestros apellidos, por supuesto. Por ejemplo, el nombre de Isaac significa risa. El nombre de Moisés significa salvado de las aguas. El nombre de Jesús en el hebreo es Yeshua, que significa Salvador. Y así los nombres nos dan una identidad y una personalidad. Vamos a ver algunos nombres en la Biblia que se designaron o que se ha designado al Espíritu Santo y que nos revelan algo de la naturaleza divina, de los atributos divinos de Dios. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el nombre de Espíritu Santo. Usted va a encontrar en la Biblia esta palabra Espíritu Santo. Y lo encontramos en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 2. Y dice en la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, la palabra Espíritu Santo, quiero decirles que resalta la santidad de Dios. La palabra Espíritu Santo resalta la santidad de Dios. Dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 15 al 16, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque Él es santo. El Espíritu Santo es santo, el Hijo es santo, el Padre es santo. De modo que cuando encontramos en la Biblia esta palabra Espíritu Santo, se está refiriendo a la santidad de Dios, se está refiriendo absolutamente a que Dios es santo y que su Espíritu Santo es santo. Su santidad es la que obra, es la que actúa en la iglesia, la santifica, la separa para Dios Padre, para que todos nosotros vivamos una vida santa, separado para Dios, no practicando el pecado, para que pueda entenderlo mejor. El nombre de Espíritu de Dios, lo que dije en el principio, nos resalta la identidad y la pertenencia divina como Dios. Cuando usted, por ejemplo, hemos leído en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, está hablando de Dios mismo, de Dios Padre, que su Espíritu Santo se movía sobre toda la faz de la tierra.
sobre los abismos, sobre donde no había absolutamente nada, el Espíritu de Dios estaba creando. Por eso, cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando, es otro nombre del Espíritu Santo, estamos hablando de la identidad. Estamos hablando que este nombre de Espíritu de Dios está resaltando la identidad de Dios, está resaltando la pertenencia divina como Dios. ¿Quién estaba creando todas las cosas? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que ha creado todas las cosas. Y miren lo que, por ejemplo, dice en Job capítulo 33, verso 4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Y en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 16, versículo 16, dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Templo de Dios, somos templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Aquí podemos ver, podemos apreciar que el Espíritu de Dios creador, el Espíritu de Dios que se movía sobre los abismos, sobre donde no había nada y creaba todas las cosas, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jehová. Y vemos también en Mateo capítulo 3, verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Aquí el escritor del Evangelio según San Mateo describe que el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu de Dios descendió como una paloma sobre Jesús y se posó en Jesús. Otro escritor habla que el Espíritu Santo, pero Mateo dice el Espíritu de Dios. Y Juan dice el Espíritu Santo descendió como paloma. Gloria a nuestro Dios. Entonces nosotros podemos entender que el nombre que se le da al Espíritu Santo como Espíritu de Dios nos está revelando a Dios como Dios, al Espíritu Santo como Dios. Nos está revelando su divinidad como Dios. Vamos a ver otro nombre que encontramos en la Biblia que también se refiere al Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, la palabra espíritu. Encontramos en la Biblia la palabra espíritu. Y esta denominación de la palabra espíritu nos indica su naturaleza, o sea, lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu. Miren, dice, Dios es espíritu, es la esencia de Dios. Dios es espíritu, dice la palabra en San Juan capítulo 4, verso 24, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios quiere que usted le adore en espíritu, o sea, le adore en el espíritu que usted tiene adentro, porque usted tiene cuerpo, alma y espíritu, y tu espíritu que tienes aquí, tu espíritu que tú tienes, que Dios te ha dado, es el nexo para entrar a lo sobrenatural de Dios. Entonces, la palabra dice que Dios es espíritu. O sea, a Dios no lo puedes ver, a Dios no lo puedes tocar. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios es invisible. Es su naturaleza, es su esencia, es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios quiere que nosotros lo adoremos en espíritu. No bajo la representación, ni el modelo, ni la imagen de algo, de la tierra o del cielo. Porque a veces nosotros queremos ayudarle a Dios creando, creyendo en imágenes o en ídolos, diciendo que es Dios. Cuando Dios dice que Él es espíritu y Él quiere que lo adores en espíritu. Bien, estamos conociendo los nombres del Espíritu Santo. ¿Qué nombres se le atribuyen al Espíritu Santo? ¿Qué nombres encontramos en la Biblia que
al Espíritu Santo le está atribuyendo el nombre, la personalidad y la identidad. Porque si hablamos que Dios es espíritu, estamos hablando de su naturaleza y de su esencia. Si hablamos que Dios es santo, Espíritu Santo, estamos hablando de su santidad. Si hablamos si hablamos sobre Espíritu de Dios, estamos hablando sobre su identidad y pertenencia divina como Dios. En la Biblia también encontramos el nombre de Espíritu de Jehová. Usted también va a encontrar en su Biblia esta palabra Espíritu de Jehová, que también se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Este nombre, dado al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, se relaciona directamente al nombre de Yahvé, el Espíritu de Yahvé. En Isaías, en el capítulo 11, en el verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? Está hablando acerca de Jesucristo, está profetizando acerca del advenimiento de Jesús. Está hablando que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, el yo soy todopoderoso, el gran yo soy, porque cuando Dios se le apareció en la zarza a Moisés para hablarle y decirle: ¿sabes qué, Moisés? Yo quiero que saques a mi pueblo Israel de Egipto, que está esclavo allí sufriendo, sácalo. Pero Moisés le dijo a Dios: pero y si me pregunta a Faraón ¿quién me envió? ¿Yo qué le voy a decir? Y ahí es donde Dios le dice: dile, el yo soy me envió, yo soy el que soy, me envió. Por eso que la palabra Yahvé es el yo soy todopoderoso, es Dios, la esencia de Dios, el Dios todopoderoso, es el Espíritu de Jehová. Gloria a Dios. Una tremenda bendición conocer misterios de Dios. Este nombre del Espíritu de Jehová nos revela la deidad del Espíritu Santo como Dios. Si por ahí alguien quiere negar que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza activa, pues es una necedad negarlo, porque usted está escuchando claramente lo que dice la palabra. Otro nombre donde encontramos que al Espíritu Santo se le designa el nombre de Espíritu de Cristo. Tome nota. Esta denominación al Espíritu Santo como Espíritu de Cristo también nos habla de la relación de Dios Padre con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos está hablando de la naturaleza de Dios. Nos está hablando de la naturaleza del Espíritu Santo como Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. ¿De quién es el Espíritu? Es de Dios. Y el Espíritu de Cristo, ¿de quién es? Es de Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió del cielo y se posó sobre Jesús, era el Espíritu de Dios, como también lo describe Mateo. Ese Espíritu de Dios que describe Mateo y que Juan lo describe como Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios que en el Génesis la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, se movía sobre los abismos, creando las cosas. ¿Dónde usted puede sacar? Si usted de repente cree que el Espíritu de Dios es una fuerza activa, o cree que el Espíritu de Dios es una energía, ¿de dónde usted puede sacar eso? Si la palabra de Dios nos afirma y recontraafirma que el Espíritu Santo de Dios es Dios y que se movía sobre la faz de las aguas, sobre los abismos, creando todas las cosas, y que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Gloria a Dios.
Ese Espíritu de Cristo está en nosotros, porque Jesús dijo, yo no lo dejaré huérfano, no lo voy a dejar solo, yo voy a enviar el Espíritu de verdad. Él los guiará a la verdad. El Espíritu Santo, el Consolador, el cual el mundo no conoce, pero ustedes conocen. Porque ustedes me conocen a mí y también conocen al Padre, y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Gloria a Dios. Entonces, la palabra Espíritu de Cristo nos revela la identidad como Dios del Espíritu Santo. Una vez más, nos está revelando la identidad del Espíritu Santo como Dios. Y nos está revelando la identidad del Espíritu Santo como Dios, como Padre, Hijo y Espíritu. También encontramos el nombre de Espíritu de verdad. Este nombre nos representa al Espíritu Santo como el agente de revelación divina, que capacita a la iglesia para el cumplimiento de la gran comisión, y también el Espíritu de verdad es aquel que se revela a aquel que lo quiere conocer. Porque si usted quiere conocer a Dios y usted quiere que Dios se revele a usted, pues Dios no se revela a aquel que no lo quiere conocer. Pero Dios sí se revela a aquel que lo desea y quiere conocerlo. Y es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, aquel que convence al hombre del pecado, de justicia y de juicio cuando lo quiere conocer. O cuando el Espíritu de Dios quiere tocar su vida por misericordia, porque también vamos a encontrar más adelante el Espíritu de misericordia. Entonces el Espíritu de verdad, este nombre presenta al Espíritu Santo como el agente de revelación, como el que nos revela todas las cosas de Dios. El Espíritu de verdad es el que nos revela todo, el que nos va a conocer hasta todo lo de Dios. Así es, todo lo de Dios. San Juan 14:17 dice la Biblia, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Recuerda que el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu de verdad convence al hombre. El Espíritu Santo de verdad guía al creyente. El Espíritu Santo de verdad os va a dar a conocer todos los misterios de Dios Padre, de Cristo. Porque todo lo que el Padre y el Hijo lo va a dar a conocer el Espíritu Santo a nosotros. Porque Él va a glorificar al Padre. Encontramos también otro nombre que se le atribuye al Espíritu Santo, como es el Espíritu de vida. Este nombre hace referencia al Espíritu Santo como el autor de todo lo que existe. Recuerda que el Espíritu Santo no es una energía ni una fuerza activa. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Con este nombre también lo conocemos en la palabra, como el Espíritu de vida, que es el autor de todo lo que existe. Por eso Job dice en el capítulo 33, verso 4, que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. ¿Quién es el que nos da la vida? Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Como también lo dice en Génesis capítulo 1, verso 2. Como también lo dice en Romanos capítulo 8, en el verso 2 dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es el que nos da vida? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de vida de Cristo, de Dios. Por eso que Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él nos dio vida, y se refiere a Jesucristo, porque en Jesucristo estaba el Espíritu Santo y está el Espíritu de Dios. Y Jesús dice, y Él nos dio vida a nosotros, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 2. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? ¿Quién es el Espíritu de vida? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo. Es Cristo. Vamos a hablar también sobre el Espíritu de gracia, porque también en la Biblia encontramos este nombre atribuido al Espíritu Santo como Espíritu de gracia. Este título nos habla de la obra misericordiosa de
salvación de Dios. Recuerda que la Biblia dice que por gracia somos salvos. Y este es un don de Dios. No es por obras para que nadie se glorie. No es porque tú hagas algo bueno, no es porque tú des de comer a los pobres, no es porque tú hagas muchas cosas buenas que no digo que sean malas, son buenas, pero no nos abre el cielo, no nos da entrada a la presencia de Dios. Recuerda que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, esa gracia de Dios es lo que nos da salvación, la fe en Jesucristo. Entonces, en Hebreos capítulo 10, verso 29, dice la palabra: cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, de la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es el Espíritu Santo, es el que convence al hombre del pecado, de justicia y de juicio, es el que se da a conocer, es el que nos revela los misterios de Dios. Es el Espíritu de gracia el que por misericordia toca nuestros corazones para que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque Él es el que escudriña el corazón del hombre. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de gracia. Y la palabra gracia significa regalo de Dios. Por eso que la salvación es un regalo de Dios. No cuesta dinero, es gratis. Todo está en que usted le entregue su corazón a Jesucristo. Ahora, el otro nombre, el cual también conocemos al Espíritu Santo, es como el Espíritu Consolador. Jesús dijo que convenía que Él se vaya, porque si Él no se iba, el Espíritu de Dios no venía a nosotros. Pero si Él se iba a enviar al Consolador, el Espíritu de verdad. Entonces, eso está en Juan 16, 7. El Espíritu Santo es el Consolador. Lo conocemos como nuestro ayudador. La palabra consolador en el griego significa paracleto, que quiere decir ayudador, abogado, confortador, o que quiere decir el que nos ayuda. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Es el Espíritu Santo que nos conforta. Es el Espíritu Santo que es nuestro abogado, porque intercede por nosotros con gemidos indecibles ante Dios. Cuando usted se porta mal, es el Espíritu de Dios quien está gimiendo y dice: ten misericordia, y te está tocando tu corazón para que tú sientas que realmente has hecho algo malo contra Dios. Recuerda que si tú sientes en tu corazón que algo te reprende, es el Espíritu Santo que te está diciendo: mira, eso está mal, cambia de actitud, ríndete al Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es consolador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Así también está descrito en la Biblia el nombre del Espíritu Santo como nuestro ayudador, nuestro consolador. Y realmente, amigos, hoy hemos hablado acerca de los nombres del Espíritu Santo, de los nombres en la cual se le atribuye al Espíritu Santo como Dios. Y cada nombre tiene un significado que nos da a conocer la naturaleza divina de Dios. Entonces usted ya ha podido entender y comprender que realmente el Espíritu Santo no es una energía, una fuerza activa, como algunos lo dicen, como algunas religiones lo hablan, y que equivocadamente pues lo único que están haciendo es condenarse, porque la Biblia dice que no podemos nosotros hablar mal del Espíritu Santo de Dios. Así es que pida en oración. Si usted todavía no entiende acerca del Espíritu Santo, ore a Dios, pida al Espíritu Santo, pida al Espíritu de gracia, pida al Espíritu de revelación, al Espíritu de verdad, que le revele la verdad. Recuerda que el Espíritu Santo se va a dar a conocer a ti y te va a revelar la verdad de Dios cuando usted lo desee, porque Dios no puede revelarse a alguien que no lo quiere conocer. Si alguien no quiere conocer a Dios, Dios no se le revela. Pero si usted quiere conocer a Dios, Dios se le va a revelar, porque usted le va a decir: Señor, ayúdame, revélame, dame a conocer, quiero saber la verdad, tú eres la verdad. Ninguna religión tiene la verdad, porque la verdad
es de Dios. Y aquella religión que te diga, esta es la verdad de Dios, o yo soy la verdad. Aquella religión que te diga, en mi religión está la verdad, y solamente la verdad, que lo demás, no. Esa religión tiene el espíritu del anticristo. Y tengan mucho cuidado. Así es que, amigos, la verdad está en Jesucristo. La verdad usted la encuentra en la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Ore a Dios, pida dirección y créame que Dios hará el resto.